Muy buena noche, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva. Y vamos a continuar pues llevando a ustedes invitados de una gran experiencia, con un gran conocimiento, tocando temas que son de importancia para la vida nacional. Pues aquí estamos en Guatemala pasando adelante de estas crisis que nos ha tocado afrontar, casi llegando al final del año, y obviamente cada día suceden cosas en Guatemala que son importantes. El tema que vamos a tratar hoy es sobre Senaved, que es la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, Senaved. Y para hablar sobre esta importante secretaría que ha tomado mucho protagonismo recientemente, me permito presentar a mi invitado de esta noche, al doctor Jorge Mario Andrino Grotebol. El doctor Jorge Mario Andrino Grotebol es abogado y notario. Cuenta con un magíster en Derechos Humanos de la Universidad Rafael Landívar y es doctor en Seguridad Estratégica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene estudios de posgrado en Derechos Humanos en Suecia, la Escuela Nacional de Administración de Francia, la Corte Internacional de Justicia y una carrera administrativa y educativa muy extensa. Doctor, bienvenido a su programa Acción Positiva. Muchísimas gracias, muy buenas noches para ustedes. Es un gusto estar por acá con usted, doctor Arredondo. Le agradecemos pues esta oportunidad, sabemos que es una posición con muchísimas ocupaciones, ya tuvimos la oportunidad previamente de tenerlo a usted invitado con otra temática muy diferente, pero qué bueno que nos pudo acompañar. Doctor, definitivamente Guatemala vive unas etapas muy difíciles en las cuales el tema de la corrupción, el tema de lo que sucede, está muy golpeando fuertemente a la población, muy sensibilizada por lo que está sucediendo. Y dentro de esto surge la Secretaría de Extinción de Dominio, como se le dice más comúnmente, la cual pues ha venido recibiendo bienes que son incautados, que son extinguidos de personas o de organizaciones que tienen una connotación delictiva en una forma u otra. Pero ¿podría usted, por ejemplo, comentarnos exactamente qué es la Secretaría, cómo funciona? Con mucho gusto. La Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio es una unidad operativa, por así decirlo, de lo que la ley de extinción de dominio le da en el marco del Consejo Nacional. Es decir, tenemos un Consejo Nacional que está integrado y presidido por el vicepresidente de la República y tiene 7 miembros más que participan en el proceso, digamos, de verificación de todos estos bienes. Y lo que la Secretaría hace, la Secretaría Nacional hace es administrar los bienes de conformidad con las políticas y las disposiciones de este Consejo. Como usted sabrá, y seguramente los oyentes también, este planteamiento de la extinción de dominio surgió hace ya varios años desde la parte sudamericana con un esfuerzo de combatir al crimen organizado y específicamente al narcotráfico, aunque después se fue modificando su ámbito para alcanzar a disminuir, a cortar esos recursos que utilizan estas entidades para poder, digamos, financiar sus actividades ilícitas. Entonces, esta es una respuesta de un sistema jurídico, de un sistema de justicia que en Guatemala dio inicio en el año 2012 y que efectivamente ha desarrollado una capacidad importante para todos aquellos casos en materia de crimen organizado, de combate a la corrupción, combate al contrabando, al narcotráfico, es decir, todos aquellos bienes que de alguna manera son utilizados ilícitamente, pues vienen a esta Secretaría para poder ser administrados y eventualmente entregados al Estado de Guatemala de vuelta, porque ese es quizá el propósito más importante. Tanto dinero como bienes se entregan de vuelta al Estado una vez estos han sido, digamos, extinguidos. Muchas gracias, doctor. ¿Quiénes integran este consejo? Porque vemos que está adscrito a la vicepresidencia y es presidida por el señor vicepresidente. Pero ¿quiénes además integran ese consejo, doctor? Sí, los miembros del consejo son un representante del organismo judicial,
la fiscal general, en este caso la fiscal general y jefe del Ministerio Público. También lo integra el Procurador General de la Nación, 3 ministerios de Estado, el Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa Nacional. Y en una última reforma que se hizo el año pasado, ya integró, fue parte de este consejo, el nuevo instituto creado para la víctima, en donde ya entra como parte también de este consejo de extinción, el Consejo Nacional de Extinción de Dominio, el CONAVED. Muchas gracias, doctor. Por ejemplo, como para ilustrarnos, recientemente hubo un caso muy sonado en el cual encontró 122 millones de quetzales en una residencia en Antigua Guatemala. Imagino que estos fondos, este dinero, se entrega a la secretaría que usted dirige actualmente. ¿Es así como funciona? Sí, efectivamente, bueno, digamos que la primera fase es una fase de investigación que realiza en este caso la Fiscalía, una fiscalía que está a cargo de un proceso y entonces derivado de esa investigación hace una presunción, una deducción legal en donde establece que este dinero puede ser objeto de un ámbito no lícito vinculado al crimen organizado o a todos estos parámetros que la propia ley establece. Una vez, digamos, realizada esta investigación y con los suficientes argumentos, procede a solicitar a los jueces de extinción de dominio que esa causa judicial, digamos que se está investigando por hechos ilícitos, forme una pieza separada. Hay un juicio separado, distinto, y se dice que esos bienes van a ser objeto de extinción, es decir, van a pasar a favor del Estado. Entonces el juez va a autorizar, de hecho está programada para los próximos días ya una audiencia en donde hace un mecanismo donde se determina lo que son la liquidación de sumas con medidas de precaución, es decir, no se ha extinguido y ese dinero, una vez obtenida la medida precautoria, pasa en administración a la CENAVED durante el procedimiento de extinción de dominio para que sea administrado. Y ese dinero, pues, inmediatamente pasa a un proceso, digamos, no hay traslado físico del dinero, sino que se traslada a la banca nacional, porque esa es parte de la tarea que tiene CENAVED, pasa a la banca nacional con el propósito de ser invertido y obtener rendimientos, porque el proceso de extinción de dominio toma cierto tiempo, un plazo determinado, sobre todo si hay oposición a que alguien pueda reclamar esos bienes o en este caso este dinero. Entonces hasta que efectivamente no se traslade y no se haga extinto este dinero a favor del Estado, esto quedará en la administración de la CENAVED y una vez extinguido procederá a repartirlo conforme lo que la ley establece. Gracias, doctor. Es muy interesante pues conocer este proceso, el cual dependiendo, como usted lo menciona, de que haya oposición o que haya atrasos en el proceso, puede llevar un cierto tiempo. Cuando finalmente llega a la Secretaría, pues ustedes lo administran, diría, si es caso de dinero en efectivo, poniéndolo en un banco a recibir un interés para que gane algo. Y luego viene el momento de asignarlo a quien le corresponde. Por ejemplo, en el caso del dinero que se encuentra en la Antigua, mucha gente muy bien intencionada me comentaba, bueno, ¿y por qué esto no se lo dan al patronato de las obras de la Antigua para que de veras recuperemos ese patrimonio? Pero nos podría contar, doctor, ¿cómo es la asignación que establece la ley? Por ejemplo, en el caso del dinero, ¿a dónde iría, doctor? Bueno, es muy loable y creo que como ciudadanos compartimos la visión de que hay muchas necesidades y carencias para el país. Desafortunadamente, si vamos al espíritu y la formación de lo que la ley establece, así como el origen, es decir, que la extinción de dominio tiene como propósito fortalecer las instituciones que se han dedicado a esa investigación y a ese juzgamiento de estas normas, porque en realidad son digamos, personas individuales y jurídicas de mucho cuidado en las personas que participan en estos actos ilícitos, y entonces hay que fortalecer mucho el nivel de capacidad
de investigación, de inteligencia, de seguridad a las entidades. Y en este caso la ley dice que pasa un porcentaje específico al Ministerio Público, pasa un porcentaje específico al Ministerio de Gobernación, pasa un porcentaje específico también a las unidades que han participado en la investigación criminal, que muchas veces están también adscritas a la Policía Nacional Civil. El Procurador General de la Nación también recibe un porcentaje pequeño, y la propia Senaved. La Senaved, que nutre parte de su presupuesto con estos insumos que van llegando a nivel de no solo de rendimiento, sino también de extinción. Es decir, todas estas dependencias lo que hacen es recibir un porcentaje cada vez, digamos, en proporción, ¿verdad? Organismo judicial, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación reciben la mayor cantidad de ese porcentaje. El Procurador General de la Nación recibe solo un 2%, la Senaved recibe un 15%. Entonces, esa es la forma en que la ley establece la distribución. En el caso se quisiera hacer alguna modificación, habría que generar un marco legislativo, ¿verdad? Para poder, digamos, darle un tratamiento distinto a ese dinero que se encontró en Antigua Guatemala. Gracias, doctor, porque como le comentaba, pues la gente se indigna cuando se oye esas enormes cantidades de dinero que se encuentran y pues piensa, como le decía, mire, para el patronato de Antigua, para que la ciudad pues se logre renovar, para la educación, para la enfermedad, tantas necesidades que hay. Sí, yo estaba leyendo acá, pues básicamente el organismo judicial recibe el 25%, Ministerio de la Defensa y el Ministerio Público un 20%, Gobernación con un 18%, Senaved 15%, PGN 2% aproximadamente. Ahora, esto sería en el caso de lo que es dinero. Pero, por ejemplo, propiedades que han sido también extinguidas, señor doctor. ¿Qué sucede con una propiedad que ha sido extinguida? La tienen ustedes bajo su resguardo. Esta se pone en alquiler, eventualmente se vende. ¿Cuál es el procedimiento? Tenemos diferentes formas en que la ley permite que estos bienes justamente puedan entrar a un mecanismo en donde le encuentre rentabilidad al Estado. Es decir, estos bienes que van no solo de bienes inmuebles, tenemos muchísimos vehículos, por ejemplo, tenemos hasta semovientes que en algún momento tienen el espacio de algún mecanismo de rendimiento a favor del Estado. Entonces hay diferentes formas. Hay bienes que se administran por razones del lugar donde se encuentran, se administran y son objeto de autorización para arrendarse. Estamos hablando de, digamos, apartamentos en donde las personas pueden, a un precio mucho más razonable del mercado, pueden adquirir, digamos, estos arrendamientos y pueden, digamos, ser parte del proceso. Para ello hay que llevar a cabo un mecanismo de inscripción que se le denomina acá un registro de contratistas, en donde se pasan rigurosos controles para que las personas que están inscritas, personas individuales o jurídicas que están inscritas, pues no tengan ningún cuestionamiento en el marco de la legalidad o de la veracidad de sus intenciones. Y también tenemos otras alternativas. La ley permite el planteamiento de fideicomisos en administración. Actualmente la Senaved no tiene ninguno, no ha creado ninguno hasta el momento, pero es una muy buena alternativa que la ley permite. Y tenemos las ventas en pública subasta. Es decir, en el mismo propósito de encontrar una rentabilidad, hay bienes que se han subastado, sobre todo los semovientes, que por alguna razón, pues obviamente tienen un periodo de vida mucho más corto. Entonces se han subastado, siempre dirigido a personas que se han inscrito previamente y que en algún momento pueden darle esa rentabilidad al Estado, y entran ya como un flujo que se va repartiendo de conformidad con lo que la ley establece. Muchísimas gracias, doctor. La Senaved empieza a funcionar en el 2011, lleva más o menos 9 años de estar funcionando. ¿Tiene usted un número aproximado del monto, el valor de los bienes que actualmente están protegidos por la Secretaría o en el resguardo de la Secretaría? Es un monto muy variable, doctor, como para poder darle una cifra exacta.
tenemos una cantidad de dinero invertido bastante grande en los bancos del sistema que responden a un plan anual de inversiones que autoriza el CONAVED, y tenemos, yo pensaría que aproximadamente más de unos 1000 bienes, tanto muebles como inmuebles, incluyendo obviamente los semovientes, que están en un flujo, digamos, de constante administración. Y aquí es explicar tal vez algo que también es necesario de comprender. Los bienes muchas veces también son solicitados por las instituciones que participan en este proceso de investigación para su utilización. Entonces tenemos dos tipos de asignaciones en donde ya salen, digamos, del control de la CENAVED, y por eso es que me refiero a que no hay un número exacto, porque este mes estamos, por ejemplo, el Consejo aprobó la donación de varios inmuebles al Ministerio Público y también al Ministerio de Gobernación. Entonces esos bienes no se comercializan, digamos, no sirven para un tema de rendimiento, pero sí para fortalecer a estas instituciones que hacen su trabajo vinculado a estos mecanismos. Y también hay los denominados usos provisionales, es decir, sobre todo la utilización de vehículos y algunos bienes inmuebles que mientras dure el proceso de investigación o de finalización de la extinción de dominio, son solicitados por las entidades para la utilización. Y la ley permite que esto suceda asegurándolos en primera instancia con los seguros que la ley establece y dándole en administración a estas instituciones con los gastos y el mantenimiento que corresponde. Entonces ahí vemos otra forma en donde el Estado se hace de esos beneficios de los bienes que hasta que no concluya la extinción de dominio, pues no se pueden ser objeto de propiedad, y que una vez concluyan o se donan a las instituciones porque hay alguna necesidad y el Consejo así lo aprueba, o bien se autoriza para que fueran objeto de la venta en pública subasta y, o bien en los arrendamientos. Gracias, doctor. Acá estuvo con nosotros también el señor ministro de Finanzas y él nos comentaba del esfuerzo que está haciendo para que haya transparencia y para que haya una forma fácil para el ciudadano de conocer lo que está sucediendo en las instituciones. ¿Hay alguna página, hay alguna dirección electrónica a través de la cual se pueda ingresar a conocer los estados financieros, podríamos decir, del CENAVED? Sí, con mucho gusto. La página web de la institución está a disposición, digamos, de la población, en donde está el catálogo de bienes que son objeto de arrendamiento, están las resoluciones del Consejo, pero de hecho, doctor Arredondo, le doy una primicia acá. La próxima semana estaremos haciendo una presentación después de que yo haya cumplido 100 días de haber estado a cargo de esta secretaría, en donde se van a dar a conocer una serie de planteamientos y vamos a hacer la presentación de un nuevo portal institucional y la entrega de una política institucional de integridad y de eficiencia de la CENAVED. Y ahí justamente vamos a plantear todos estos datos que no están y no han estado en anteriores oportunidades y en administraciones anteriores. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, el informe que se presenta al Congreso de la República sobre las inversiones. Ahí sí van a haber números directos e importantes. También la cantidad de bienes que se han entregado a las instituciones en donación y en uso provisional. Es decir, va a haber una apertura total en un marco de la presentación de un código de ética, que estamos también en ese proceso, y de denuncias abiertas en un proceso participativo hacia la población y a los medios. Así es que esto está ya muy próximo, por eso mencionaba que es una primicia, pero actualmente la CENAVED tiene alguna parte de esa información por medio de acceso a la información, pero no está, digamos, con tanta facilidad de obtención. El nuevo portal confiamos que sea mucho más amigable a cualquier ciudadano que pueda llegar y obtener la información sin necesidad de que sea requerido el acceso. Y estamos trabajando también en función de una política de datos abiertos, que es bastante complicado
para algunos datos financieros, pero que esperamos ir cada vez más mejorando en esos controles y verificaciones de eficiencia, que creo que es lo menos que puede hacer un servidor público dentro de las instituciones, dar a conocer exactamente qué es lo que hacen, cuál es su función, y esperar con ese mecanismo de rendición de cuentas la respuesta de la población para recomendaciones, sugerencias, inclusive denuncias, que tendremos ahí un vínculo muy especial para que las personas de forma anónima se puedan, puedan presentar sus denuncias formalmente. Pues muchísimas gracias, doctor, y la verdad me permito felicitarlo por esa iniciativa que están consolidando, porque una de las preocupaciones importantes que tenemos todos los guatemaltecos, doctor, es el hecho de que la corrupción pareciera tan enraizada, tan extendida, tan oscuro los mecanismos, que cuando hablábamos con el señor ministro de Finanzas, pues le hicimos el mismo comentario, que qué bueno que exista esa forma que el ciudadano pueda llegar, ver directamente, mejor si como dice usted es una forma amistosa, friendly, diríamos en inglés, porque yo sí creo que parte de esa lucha fundamental, sobre todo de una institución cuyo propósito y objetivo es contribuir a luchar contra el narcotráfico, contra el contrabando, es tener esa claridad de información para que el ciudadano pueda ver las cuentas muy abiertamente. Eso me parece una muy excelente iniciativa, doctor. Muchas gracias, doctor Arredondo. Sí, la verdad es que yo creo que yo durante años en mi vida académica he sido profesor de justamente los programas de doctorado y especialización en materia de gestión pública, y esto es algo que todo el tiempo he podido enseñar, el tema de rendición de cuentas, de la apertura de participación, de la transparencia. Entonces, ahora que soy parte yo de una función pública, no puedo hacer menos que realmente poner en práctica esos mecanismos, que de hecho lo hice el primer mes de funcionamiento. Yo puse a disposición abierto mi declaración patrimonial, y esto pues ha estado permanentemente dispuesta para que también vea una población y empiece a generar un vínculo de confianza hacia la institucionalidad. Y por supuesto, cometeremos errores y habrán problemas, pero esa simbiosis entre sociedad, población y una fuerza crítica constructiva puede mejorar condiciones para que un Estado surja y se desarrolle. Y claro, si hay que presentar denuncias y hay que hacer actividades muy de frente en este combate, pues lo haremos en conjunto y esperaremos que una población pueda responder a ese mecanismo abierto que buscamos en la CENAVED y que esperamos sea seguido por múltiples instituciones del Estado también. Gracias, doctor. Obviamente, como el origen de los bienes que les corresponde administrar son muchas veces o dudosos o abiertamente delictivos, ¿cuáles han sido los principales retos que ha encontrado usted para realizar su labor? ¿Qué ha sido lo que más le ha dificultado o le ha producido obstáculos, doctor? Bueno, hay varios elementos que podría resaltar. Mi primera instancia es explicar que la CENAVED tiene muchísimas áreas de oportunidad, por ponerlo en un lenguaje un poco más abierto, más sencillo. Pero hay una dificultad institucional, presupuestaria muy alta, que muchas veces no responde a la cantidad de necesidades que se tienen de los procesos de extinción. Voy a hacer un ejemplo. Nosotros tenemos que resguardar los bienes y las fincas que el Ministerio Público, en coordinación con la fiscal, con los órganos de justicia y los juzgados de extinción, delimitan para que sean resguardados. Y el presupuesto que tiene la institución es aproximadamente de un 70% de lo que normalmente tiene. Es decir, la asignación presupuestaria es muy limitada, como para que cada vez que exista una necesidad de contratar guardias de seguridad, por ejemplo, que estén encargados de la verificación de estos bienes para evitar que sean invadidos, para evitar que sean eventualmente utilizados o mal utilizados, pues se tienen que gastar. Los temas de los vehículos que están en resguardo, hay que comprarles por ley un seguro, y todos estos son costos que la CENAVED no tiene ahora y que está, digamos, un poquito con mucha necesidad abierta de poder encontrar
estos marcos de rendimientos que a veces vienen a oxigenar inclusive la propia nómina. Más allá de eso, hemos tenido una muy buena coordinación con los miembros del Consejo, explicando la función que se tiene, tratando de ordenar algunos temas importantes que siempre hay algún nivel de desorden y que yo quiero dejar una institución más fortalecida al momento en que termine el plazo legal para el que fui nombrado, y esto es indispensable para poder hacer una vinculación de la función que hace la Senaved en este 2020 y que podrá dejar o podrá hacer en el 2023. Entonces, limitaciones organizacionales, limitaciones presupuestarias, yo creo que todos los miembros del Consejo han manifestado una disposición política y eso es válido, es muy importante porque contribuyen a que la Senaved tenga ese respaldo. Pero siempre digamos, los espacios abiertos para mejorar se encuentran y en ese sentido vamos a tener un espacio más claro cuando yo presente un poco de ese diagnóstico institucional que le comentaba la semana entrante en una fecha próxima en este mes y que va a permitir orientar, digamos, cuáles son las realidades, un poco la realidad de la Senaved, porque quizá hay una percepción de que al pensar que todo ese dinero se va a administrar, que es la Senaved la que se puede quedar con ese dinero, y realmente son condiciones muy, muy distintas, ¿verdad? Desde el estímulo para el servidor público al que se le pide, hasta otras condiciones más. Doctor, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy informativo lo que usted nos ha compartido. No ha habido mucha información sobre Senaved y obviamente muchas preguntas de los ciudadanos en el sentido pues de que se dice a dónde va a parar todo esto, cómo se está utilizando. Así que pues en nombre de nuestra audiencia le agradecemos realmente primero el haber tomado el tiempo para acompañarnos, la labor que se está haciendo. Seguramente visitaremos ese portal que usted nos menciona y vamos a, cuando esto se produzca, por favor, nos gustaría saberlo para poderlo también transmitir a nuestra audiencia que va a estar muy interesado en visitarlo. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros esta noche en Acción Positiva. Ya sabe que esta ventana de información al público guatemalteco está abierta para usted y cuando quieran compartir buenas noticias, nos dará un gusto tenerlos acá de nuevo en el programa. Muchísimas gracias, doctor. Estamos a su disposición y estaremos avisándoles sobre las nuevas noticias que tenga Senaved en los próximos meses. Muchísimas gracias de nuevo al doctor por haber estado con nosotros esta noche. A ustedes que nos han acompañado también muy agradecidos y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buena noche.